Hola chicos, hoy vamos a ver el polígono regular de 4 lados, que es el cuadrado. Recordamos muy rápidamente qué era un polígono regular. Un polígono regular era aquel polígono, figura cerrada, cuyos lados son todos iguales y sus ángulos interiores son todos iguales. Y por lo tanto, sus ángulos centrales van a ser también todos iguales. Cuando tenemos un polígono regular de 4 lados, ¿cuál es el polígono de 4 lados que tiene todos los lados iguales? Pues el cuadrado, porque si no fuesen iguales podríamos tener otras cosas, ¿no? Podríamos tener un rectángulo, o podríamos tener un trapecio, o podríamos tener distintos elementos, pero si queremos que todos sus lados y todos sus ángulos sean iguales, el polígono regular, la única figura en este caso que puede ser es el cuadrado, tiene esta forma. Ese sería el cuadrado. Bien, vamos a ver primero una serie de características que tiene el cuadrado. Lo voy a dibujar más grande. Dibujamos aquí un cuadrado. Y vamos a ver cuáles son sus características. La primera es la que hemos dicho, ¿no? Todos sus lados, ya que se trata de un polígono regular, todos sus lados son iguales. Es decir, si este lado mide 2, pues este medirá 2, 2, 2. Si este mide 3, 3, 3, 3. Siempre todos los lados iguales. Hemos dicho también que para que sea un polígono regular y para que sean todos los lados iguales, sus ángulos interiores tienen que ser iguales. Y en este caso siempre van a ser ángulos rectos. Siempre van a medir 90 grados. Los 4 serán ángulos rectos. Entonces, ángulos iguales, que son 4 ángulos, ¿no? Y son de 90 grados siempre. Y los lados iguales son 4 también, porque se trata de un cuadrado. Bien, ¿qué otra característica tenemos? Fijaos. Hemos dicho que todos los polígonos regulares tienen un centro, que es un punto en el que está a la misma distancia de todos sus vértices. En este caso, el centro estará aquí. Bien, pues cuando unimos los distintos vértices pasando por el centro, lo que obtenemos son las diagonales, que serían así, son las diagonales del cuadrado. Entonces vemos que un cuadrado tiene 2 diagonales. ¿Y qué sucede con estas diagonales? Pues siempre sucede lo mismo. Esto se cumple en el cuadrado. Que como el ángulo central hemos dicho que es circular y es de 360 grados, como tengo que dividir en 4 partes iguales, ¿qué voy a obtener? También ángulos iguales, centrales, que esto se cumple, recordamos, en todos los polígonos regulares, pero que son además todos de 90 grados. Es decir, tengo 4 ángulos centrales de 90 grados. Bien, y fijaos lo que ocurre. Cuando yo paso una diagonal que va de vértice a vértice, lo que hago es dividir este ángulo que tenía aquí al principio en 2 partes iguales. Es decir, que la diagonal del cuadrado siempre va a formar con cualquiera de los vértices A, B, C y D un ángulo de la mitad de 90, ¿no? De 45 grados. Es decir, las diagonales siempre van a estar, forman 45 grados con cualquiera de los lados. Con cualquier lado. ¿Lo veis? Este ángulo es de 45, al igual que este que será de 45, de 45, de 45, todos estos.
todos son de 45 grados. Y estos centrales hemos quedado que siempre de 90. Bien, otra cosa que sucede es que la distancia entre lados opuestos va a ser igual al propio lado. Y me explico. Os lo hago en rojo porque ya hay mucha información aquí. Fijaos, hablamos de distancia cuando es la perpendicular, el segmento perpendicular, en este caso, que va entre dos rectas. En este caso, entre dos segmentos. Esto de aquí es la distancia que hay entre este lado y este lado. Y como se trata de un cuadrado, esta distancia ya estáis viendo que es igual al propio lado. Es decir, que la distancia entre lados opuestos es igual a el propio lado, ¿no? La distancia entre este lado y este lado, esa distancia es igual al propio lado, porque al final todos los lados son iguales. Bueno, estas son las características principales que tenemos en un cuadrado. Conocidas estas características, vemos que podemos dibujar un cuadrado. Imaginaos que me dan el lado de un cuadrado y lo podemos dibujar de muchas maneras distintas. Vamos a ver cómo. Vamos a ver distintos ejemplos de construcción de un cuadrado. Imaginaos un enunciado en el que me dan un lado, por ejemplo este, AB, de un cuadrado, y me dicen, conocido el lado AB de un cuadrado, dibujar dicho cuadrado. ¿Cómo sería esto? Pues a ver, ¿qué información sabemos? Primero, que un cuadrado tiene 4 lados y que los 4 lados son iguales, es decir, todos los lados tienen que medir esto, AB. Y luego, ¿qué más cosas conocemos? Bueno, pues lo podemos dibujar de distintas maneras con el compás. Sabemos que este lado y este lado, que van por aquí, forman siempre 90 grados. ¿No? Van a formar 90 grados con este otro lado que ya tenemos. Pues hago perpendiculares que pasen por A y por B. Ya sabemos cómo se hace perpendiculares por un punto. Pinchamos en el punto, hago un arco. Ahora con la misma medida pincho aquí y pincho en esta muesca que he hecho y unimos estas dos. Una vez están unidas, voy a hacer la mediatriz de ese segmento. Así y así. Y ya, uniendo, voy a tener una recta perpendicular. Haré lo mismo con B. Pincho, arco, pincho aquí y pincho, uno. Y ahora de este segmento voy a hacer la mediatriz. Y igual. Ya tengo estas direcciones que van a ser donde están los lados del cuadrado. Como yo sé que la medida de cada lado del cuadrado es esto, AB, pues ya lo único que tengo que hacer es trasladarla hasta aquí, ¿no? Y desde aquí hasta aquí. Porque yo sé que esto va a ser C y esto va a ser D. Uniéndolo, ya tendría dibujado el cuadrado. Lo repaso de rojo para que veáis cuál sería la solución. Sería esta, esto y eso. Eso sería el cuadrado. Eso es una de las distintas maneras que tenemos de construirlo. ¿De qué otra manera podríamos construir el cuadrado? ¿Qué otra cosa sabemos? Recordad cuál era el ángulo que formaba. Igual, ¿no? Me dan un lado AB, este. Y ahora os digo, ¿cuál era el ángulo que formaba la diagonal siempre con cualquiera de los lados? 45 grados. Pues entonces, si yo cojo la escuadra, que recordamos que la escuadra tenía 45, 45 y 90 grados, pues yo cojo un ángulo de 45 de la escuadra y lo trazo tanto por A, así,
como por B. Así, 45 grados. Si yo trazo por aquí 45 grados y por aquí 45 grados, lo que obtengo aquí, acordaos que son 4 ángulos de 90 grados, ¿no? ¿Y ahora qué tendría que hacer? Pues ahora es tan fácil como, una vez tengo ya este centro, que va a pasar por B y por A, puedo hacer, por ejemplo, la circunferencia, ¿no? Y ya con escuadra y cartabón, simplemente lo que voy a hacer es encontrar los otros vértices. Así. Esto es otra manera en la que estos son 45 grados, recuerdo, estos son 45 grados, y todos estos centrales son de 90. Aquí tendría C y aquí tendría D. Es otra manera que tengo de construir un cuadrado. ¿Qué más nos puede suceder? Pues que en vez de darnos la longitud del lado, como nos han dado en estos dos ejercicios, lo que me dan es la diagonal, por ejemplo, del cuadrado. Me dicen, esto de aquí es AC y es la diagonal del cuadrado. ¿Cómo hacemos esto? Pues es muy sencillo también. Acordaos, las dos diagonales que forman 4 ángulos centrales de 90. Pues es tan fácil como, si esto es una diagonal, yo me la dibujo aquí, AC, la diagonal, y yo sé que justo por el medio de la diagonal y formando ángulos de 90 grados, va a pasar la otra diagonal, y que las dos diagonales miden lo mismo. Entonces, ¿qué haré? Pues lo que hago es una mediatriz de esta diagonal, lógicamente la mediatriz, que para eso se hace, va a pasar por el medio y va a formar ángulos de 90 grados, aquí, y luego sabemos que las diagonales tienen que medir lo mismo, entonces simplemente si yo pincho aquí en este centro, ¿no? Y cojo esta distancia así, y esta distancia así, yo ya sé que esta diagonal mide lo mismo que esto, que será la otra diagonal, que tiene que ser perpendicular. Entonces esto será B, o bueno, este puede ser B, da igual, B, C, y este D. Y ya tendría un cuadrado del que conozco sus diagonales, que son las dos iguales, ¿no? Ya sería unir este con este, este con este, este con este, y este con este. Y lógicamente, estos van a ser ángulos de 90 grados, y además cada uno de estos ángulos va a formar ¿cuánto? 45 grados. Y recordad que en los ángulos centrales, todos estos, lógicamente, van a ser de 90 grados. Pues esto es todo lo que tenemos que conocer sobre el cuadrado. Ya veis que es una figura muy sencilla, que una vez tenemos claros todas estas características que tiene el cuadrado, pues podemos construirla tanto si nos dan sus lados, o uno de sus lados, ya que todos son iguales, o como si nos dan su diagonal, acordándonos que las dos diagonales son también iguales.